Salud, bienvenido en nombre del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI a nuestra novena caja de herramientas con el propósito de darles a conocer el nuevo estándar GRI 101 de biodiversidad. Bienvenidos. A continuación, le cedo la palabra a Dora Moncada, directora del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, quien realizará la apertura y presentación de nuestra invitada especial. Gracias, Jason. Pues muy buenos días para todos. Gracias a las cerca de ya 60 personas que nos acompañan en esta caja de herramientas, un espacio que hemos destinado desde la ANDI precisamente para ahondar en el cómo las empresas pueden implementar en este caso, marcos de reporte y divulgación en temas de biodiversidad. El objetivo de estas cajas de herramientas es precisamente brindarles esos cómo que sabemos que es siempre la pregunta. Este año podríamos decir que es el año de la biodiversidad y vamos a tener esta conferencia de las partes en Colombia, la COP16, y bueno, es un hito muy importante. Por primera vez se va a desarrollar en Colombia este encuentro mundial por la biodiversidad. Va a ser del 21 de octubre al 1 de noviembre. Todavía se está discutiendo si va a ser Bogotá o Cali. No sabemos muy bien en qué termine esa conversación, pero pues desde la ANDI muy interesados precisamente, ya hace un buen tiempo venimos preparando para que el sector empresarial tenga un papel protagónico en esta COP. Como saben, desde la ANDI venimos coordinando una hoja de ruta biodiversidad empresa para orientar la contribución y rol del sector empresarial frente a esas 23 metas que se definieron en la COP15. Y esperamos tener un espacio, un foro Business and Biodiversity en el marco de la COP, que les estaremos luego ampliando mayores detalles, pero sí esperamos tener un encuentro que agrupe a todo el sector empresarial en torno a estas prioridades de biodiversidad. Y es por eso que quisimos dedicarle este espacio de caja de herramientas a este nuevo estándar, este nuevo anexo que tiene GRI en materia de biodiversidad, ya que sin duda sabemos que hay muchas de nuestras compañías en ANDI que ya hacen parte de GRI, que ya tienen, digamos, en su agenda de reporte GRI como un instrumento, y en esa manera nos parece pues importante poder contarles de primera mano pues qué trae este nuevo anexo. Seguramente Lina, que hoy nos acompaña, Lina Camargo, que nos acompaña, pues ampliaría también el interés de poder hacer ejercicios ya prácticos con empresas en términos de este marco. Entonces, pues agradecerles a GRI por esta oportunidad y alianza que tenemos hoy para compartir esta caja de herramientas. Y bueno, para eso me acompaña Lina Camargo. Lina es administradora de empresas, tiene una maestría en estudios ambientales, una amplia experiencia en temas de consultoría, y por supuesto también desde el GRI ya hace varios años viene liderando temas de cadena de suministro, y en este momento pues nos va a acompañar precisamente presentando el anexo. Nuestra idea es que este espacio también sea un espacio de preguntas. Tenemos algunas preparadas como para animarlos a que participen, pero también que sea un espacio para que activamente podamos resolver esas dudas y poder luego ampliarlas. Entonces, bienvenida, Lina. Te cedo el micrófono. Tranquila. Sí. Ya puedo compartir pantalla. Sí, ahorita. Eso me refiero. Puedes saludar y hacemos la encuesta. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Lina Camargo y... perdón. Sí, listo. Entonces pongo el computador, voy a poner el computador acá. Gracias, Lina. Nuevamente bienvenida. Y antes de entrar en materia, queremos invitar, por supuesto, a todos nuestros aliados y afiliados que ya nos acompañan desde Zoom a realizar una pequeña encuesta con el propósito de conocer de qué sectores nos acompañan y, por supuesto, qué acciones han venido avanzando en materia de GRI. Listo, vamos entonces con la primera pregunta.
Listo. La primera pregunta. ¿A qué sector económico pertenece su organización? Tenemos entonces varias opciones: sector minero energético, manufacturero, agroindustrial, alimentos y bebidas, salud, consultoría y servicios, industria química u otro. Si de pronto no se ven representados en ninguna de las alternativas, los invitamos a que muy amablemente nos den su respuesta a través del chat de Zoom y de esta manera conocer de qué sectores nos acompañan el día de hoy. Bueno, tenemos cerca de 74 personas conectadas, tenemos 46 votos. Los invitamos a participar de esta pequeña encuesta de diagnóstico con el propósito de conocer de qué sectores nos acompañan el día de hoy. Bueno, a través del chat de Zoom también nos manifiestan que nos acompañan de sectores como servicios públicos, metal mecánico, hidrocarburos, alimentos y bebidas, agroquímicos. Listo. Entonces, tenemos un primer espacio de resultados: 46% sector minero energético, seguido un 18% de consultoría y servicios, 14% otros, 11% agroindustrial y 7% manufacturero, y en menor medida alimentos y bebidas. Bueno, vamos a realizar una siguiente pregunta. ¿Su organización ha usado los estándares GRI para reportar en sus informes sostenibilidad? Alternativas, sí o no. Recuerden la pregunta: ¿su organización ha usado los estándares GRI para reportar en sus informes de sostenibilidad? Bueno, ahora tenemos una fuerte tendencia hacia la respuesta afirmativa, 72% frente a un 28%. Entonces, Lina, ahí vamos viendo un panorama que se utiliza en GRI. Vamos a dar unos segundos más. Reiteramos entonces que las personas que no puedan realizar o responder la encuesta a través de la herramienta de votaciones de Zoom lo pueden hacer a través del chat e igualmente registraremos sus respuestas. Listo, entonces como porcentajes finales tenemos un 73% que manifiestan que sí han utilizado los estándares GRI para reportar en sus informes de sostenibilidad, con respecto a un 27% que respondió de manera negativa. Vamos entonces para la pregunta número 3. Listo, permítame un momento. Preguntan ahí si usan biodiversidad, biodiversidad material. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de estándares GRI ha utilizado su organización para reportar? Tenemos 4 alternativas de respuesta: universales, sectoriales, temáticos, o de pronto si no cuentan con la información en este momento, para esta pregunta ustedes pueden elegir múltiples respuestas. Pedimos excusas por los inconvenientes técnicos con esta pregunta, ya la vamos a volver a lanzar. Mientras tanto, les solicitamos el favor nos permitan responder a través del chat de Zoom. Sí. Ya está. Okay. Listo, entonces recordemos esta tercera y última pregunta
De esta primera encuesta tipo diagnóstico, ¿qué tipo de estándares GRI ha usado su organización para reportar? ¿Universales, sectoriales, temáticos? A través del chat nos han manifestado temáticos, universales, sectoriales, sectorial. Listo. De esta manera, entonces, finalizamos este primer espacio de encuesta tipo diagnóstico. Al final de la presentación de Lina realizaremos otro espacio similar. Entonces ya le damos paso a Lina para iniciar con la presentación. Listo, ahí me llamaré. Perfecto, bueno. Entonces, muchas gracias pues a la Andy y a todos ustedes por sacar tiempo para escuchar sobre este estándar que está recién sacado del horno. Entonces, les voy a contar cuáles son los cambios que tiene en cuenta este estándar. Este es el estándar, este es el sistema de los estándares, ¿no? Entonces tenemos los estándares universales que usan todas las organizaciones que van a hacer un reporte usando los estándares GRI. Tenemos el GRI 1, que son los fundamentos, o sea, es como que me da el manual de cómo usar los estándares GRI. Me dan los contenidos generales, que es como algo así como el perfil de LinkedIn de la empresa, cómo se llama, qué se dedica, cómo funciona su cadena de suministro, cómo funciona su gobernanza, etc. Y tenemos el GRI 3, que es el que nos lleva a identificar cuáles son los temas sobre los cuales va a entrar a reportar la organización, dependiendo del impacto que genere y de la priorización que hace la empresa. Y también tiene unos contenidos que le dice a la empresa, cuente cómo llegó a esa priorización y cuente también cómo está gestionando esos impactos. Por otro lado, tenemos los estándares sectoriales que desde el 2021 se empezaron a sacar, que tenemos hasta el momento el de petróleo y gas, el de minería de carbón, el de agricultura, acuicultura y pesca, y también hace un par de semanas recién salido del horno, tenemos el de minería en general. Si hay empresas que están reportando, pero que aún no les aplica algún estándar sectorial de los que tienen, entonces pues no los tienes que usar. Sí, eso funcionaría como SAS, que tiene como preguntas específicas por sector. Sí, son temas, les da, los estándares sectoriales tienen temas probablemente materiales para la empresa, ¿no? Entonces ya le corresponde a la empresa a través de su ejercicio de materialidad identificar cuáles de estos listados sí le aplica y el que no le aplica tiene que reportar por qué no le aplica. Y tenemos los estándares temáticos que la organización usa de acuerdo a los temas materiales, a los impactos que va a reportar. Entonces, hoy les voy a hablar de un estándar temático que acaba de ser actualizado y es el de biodiversidad. Listo. Entonces, ¿por qué se creó o por qué no porque se creó, porque ya existía, pero por qué se tomó la decisión de actualizar este estándar de sostenibilidad en tema de biodiversidad? Nosotros para hacer un estándar tenemos como una junta, un board, ¿no? Y ellos toman ellos tienen un plan de trabajo en donde se priorizan estándares sectoriales y temáticos que se van actualizando. Entonces, se empezó por biodiversidad, por el declive tan drástico que estamos viviendo en especies, en afectaciones a los ecosistemas, y hay que hacer algo para detener y para reversar estos cambios. Entonces, acá traigo una imagen del WWF. Y por ejemplo, acá en Latinoamérica, solamente acá estamos mirando especies monitoreadas.
y vemos en Latinoamérica cómo ha sido ese declive, cómo afecta, cómo se ha venido afectando la pérdida pues, de la biodiversidad. Entonces, eso es algo que hay que ponerle mucha atención porque no solamente afecta pues, la naturaleza, sino que también la naturaleza, y es importante que nosotros como personas y las organizaciones entiendan cuáles son las relaciones entre la economía y el sector empresarial y todo, y la biodiversidad. Entonces, no solamente afecta la naturaleza, pero también nos afecta a nosotros las personas, ¿no? Porque pues también tenemos servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, y por otro lado, también afecta a la economía, porque se dice que más del 50% del Producto Interno Bruto, pues depende de la naturaleza. Entonces, eso nos puede llevar también a una crisis económica. Por otro lado, la Agenda 2030, los ODS, como conocen, también tiene metas en materia de biodiversidad. ¿Y qué pasa? Que al no tener un ambiente balanceado, pues también va a ser como un efecto dominó, ¿no? Entonces empezamos por el ambiente, pero entonces también va a generar pobreza, también va a generar muchísimos otros impactos, y en lugar de lograr alcanzar nuestras metas, pues entonces lo que vamos a hacer es ir de para atrás. Y por otro lado, hay una relación también con el cambio climático, ¿no? Porque pues últimamente se le ha venido prestando mucha atención a los impactos en cambio climático, pero también tienen cosas en común, y es que son la pérdida de biodiversidad y tanto el cambio climático son, estos impactos se deben pues, al ser humano, a todas las actividades que hacemos, y por otro lado se refuerzan, ¿no? Los efectos del cambio climático hacen que se afecte la biodiversidad, y eso también y el uso desmedido de los recursos naturales también hace que se incrementen pues, las emisiones, o que la naturaleza deje de producir pues, el oxígeno, transformar el CO2 a oxígeno, etcétera, y eso va creando unos desequilibrios. Y también existe, pues, todo esto está haciendo que se incremente una demanda por transparencia, que sea coherente, que sea comparable. Y también lo que quería hacerse con esta actualización del estándar era representar las mejores prácticas, porque desde que se lanzó el anterior a hoy se han creado nuevas herramientas a nivel internacional, buenas prácticas, y pues también había que tenerlas en cuenta. Cuando se crea un estándar, cualquiera que sea, siempre el GRI tiene un proceso una debida diligencia, un proceso sólido y también muy transparente para la creación de esos estándares. Entonces se crean unos grupos de trabajo que tienen en cuenta diferentes grupos de interés, especialistas en la materia que se está abordando, y representan organizaciones como de la sociedad civil, de las empresas, instituciones de inversionistas, organizaciones sindicales e instituciones mediadoras. Entonces, para el estándar de biodiversidad, esto fue algo que se empezó hace 2 años. Hace 1 año precisamente estábamos haciendo la consulta a nivel global. Se recibieron como más de 120 comentarios al estándar a nivel mundial. Hace un par de semanas se hizo el lanzamiento. Lo que esperamos es que para este año, el segundo semestre de este año, tengamos ya la traducción a español. Entonces eso es muy bueno, pero también quiero que sepan que también la idea es tener pues la traducción en español, y también que tengan un tiempo de gracia, ¿no? Entonces este estándar les empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2026. Pero yo les diría, no se esperen hasta último momento, porque vayan avanzando como en identificaciones, temas que ahorita les voy a hablar, para que puedan tener la información, como una información más sólida en el momento que les empiece a aplicar. Este fue el comité técnico que ayudó a hacer los estándares. Entonces seríamos 4 miembros de empresas, 5 de la sociedad civil, 2 de institución de inversionistas, 1 de instituciones laborales, y
instituciones mediadoras. Las hojas de vida y todo eso lo pueden ver en el hipervínculo que les mando. También, estos son los instrumentos clave que se tuvieron en cuenta y que fueron la base para la creación del estándar. Al GRI nunca le interesa crear la rueda, ¿no? Siempre coge las prácticas a nivel mundial más importantes para, con base en eso, crear el estándar y que esté todo alineado. Entonces, también cuando los invito a que lean el estándar y cuando ustedes están leyendo las orientaciones y también vean, al final hay unas referencias, van a ver que todo está referenciado con esto y en las orientaciones les van indicando, o sea, están los contenidos, lo que debe reportar y abajo aparece para cada contenido las orientaciones. Y en las orientaciones ustedes van a ver, mire, vea tal herramienta del Science-Based Target o TNFD, etc. Siempre los lleva y los orienta en qué herramientas pueden utilizar en cada uno de los contenidos. Entonces, como les decía, está alineado con instrumentos intergubernamentales, también con marcos e iniciativas como las que ven acá, que tienen herramientas orientadas a las organizaciones para que puedan identificar los impactos en materia de biodiversidad y evaluar esos impactos. Entonces, para eso les va a servir estos marcos e iniciativas y están los estándares de información, SSB, que es lo que busca es cómo la empresa se puede ver afectada en torno a su generación de valor, en este caso por temas de biodiversidad, y en GRI, que lo que nos interesa es que las organizaciones sean conscientes de cómo están a través de sus decisiones políticas, actividades, cómo están impactando, en este caso, la biodiversidad. Y tenemos el EFRAG. El EFRAG ya tiene un estándar de biodiversidad, pero se le aplica pues a empresas ubicadas o con las que les aplica la directiva de reporte. Es el E4 y pues es un estándar que GRI ayudó a realizar. Pero igual todas estas organizaciones hicieron parte hicieron parte en la construcción de este estándar. Y están estas evaluaciones que tienen una encuesta, por ejemplo, el CDP o el World Benchmarking Alliance, y lo que buscan ellos es coger, basado en la información que ustedes publicaron, entrar a evaluar cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho la organización. Ya ellos entran, basado en esa información, a evaluar la gestión de ustedes. Cuando yo voy a hacer entonces un reporte con la mirada financiera, y acá lo estamos viendo desde el lente de biodiversidad, pues tenemos el marco global de biodiversidad que tiene una meta 15 y le dice al sector empresarial que por favor empiece a reportar su gestión en materia de sostenibilidad, los resultados que ha tenido, etc. Entonces, para eso existen herramientas como el TNFD y el que la organización pues debería tomar esas recomendaciones, y el ISSB para reportar con sus propios indicadores. Pero si yo voy a tomar también la perspectiva de impacto, o sea, financiera más impacto, por eso se llama doble materialidad, pues tomo también las recomendaciones de TNFD, pero pues también uso los estándares GRI para reportar el impacto y el ISSB, cómo los riesgos, oportunidades afectan la generación de valor de la organización. Bueno, quiero hacer acá una salvedad, ya vamos a entrar a hablar del estándar como tal. Yo traduje un parte, pero quiero que entiendan que esto no corresponde a una traducción oficial, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la traducción oficial llegará en el segundo semestre de este año. ¿Cuáles son las características principales de este estándar? Facilita la notificación de los impactos en la cadena de valor. Y ya más adelante les voy a mostrar cuáles contenidos GRI específicamente le requiere a la empresa, o sea, le dice debe reportar temas de cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque ustedes más que yo sabrán que muchos de los impactos en materia ambiental y social de sus productos, sus servicios, ocurren en su cadena de suministro.
Por eso es muy importante que empiecen a identificar y también empiecen a pedirle cierta información a sus proveedores y contratistas. Se centra en los impactos más significativos. Eso quiere decir que GRI no le está diciendo, ustedes van a ver este estándar que tiene 8 contenidos y no significa que tengan que reportar los 8 contenidos. Significa que usted tiene que hacer una identificación de los impactos más relevantes y de acuerdo a esos impactos usted va y busca en GRI cuál es el contenido que le ayuda a reflejar ese impacto y esos son los que va a utilizar para reportar. Se hace hincapié en proporcionar información específica de los lugares en donde opera. Entonces, ya hay herramientas que les ayudan a ustedes a identificar cuáles son esos lugares más relevantes, más importantes a reportar. Y sobre esos son los que usted tiene que brindar información. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biodiversidad, si bien yo puedo decir, tengo operaciones, no sé, en selva tropical, etcétera, pero no todas las selvas tropicales, de acuerdo a su ubicación, no son iguales, tienen sus particularidades. Entonces, por eso la información en biodiversidad está basada pues en la ubicación específica en donde está operando la organización. También se incluyen nuevos requisitos, como son que la organización empiece a identificar cuáles son esos factores o impulsores o catalizadores directos. Esto es un concepto que se maneja en TNFD, que genera pérdida de biodiversidad, ¿no? También cuáles son los cambios en el estado de biodiversidad y los impactos sobre las personas. O sea, también los lleva a las organizaciones a que piensen no solamente cuáles son esos cambios en materia de biodiversidad, no, sino también cómo está afectando a las personas que habitan cerca de estas zonas. También se pide nueva información sobre la gestión de la biodiversidad. Vamos a ver que tiene 3 contenidos, que es el 101.1, 101.2 y 101.3, que son como lo que llamábamos antes el enfoque de gestión, pero que más como haciéndole un zoom con los lentes de biodiversidad. Y este estándar van a ver cuando lo lean que va muy alineado, muy coherente con las expectativas establecidas en TNFD y en los Science-Based Targets y también en el marco global de biodiversidad. Bueno, entonces voy a hacerles un recuento. Cuando uno hace un proceso de materialidad, que acá están como los pasos generales, uno tiene que empezar a entender el contexto de la organización, identificar los impactos. Entonces, en esta identificación de impactos, lo que les decía, hay herramientas a nivel internacional como TNFD, Science-Based Targets, etcétera, que ustedes pueden utilizar para que les ayude a identificar los impactos en biodiversidad. Después ustedes los evalúan. Acá también se evalúan basados en la severidad y en la probabilidad del impacto y entra a priorizar cuáles son los impactos en biodiversidad que le aplicaría a su organización, ¿no? Entonces, como que sigue la misma lógica para la identificación y priorización de los impactos en temas de sociales, económicos, ambientales. Y basado, si a usted le da prioritario, si le da material, biodiversidad, entra a usar el estándar temático de biodiversidad. Entonces, cuando usted le aplica el 101.1 de biodiversidad, ojo, tiene que reportar el GRI 3.3. El GRI 3.3 es el gestión de temas materiales. Entonces, usted ahí tiene que entrar a decir por qué biodiversidad es material para su organización, cuál es el compromiso de su organización frente a la biodiversidad, cuáles son los objetivos que usted se va a trazar frente a biodiversidad, y ahí entran Science-Based Targets, ¿no? Con sus herramientas para que usted, basado en esas herramientas que les da ello, se plantee objetivos claros y pues también pues reales, y pero que también lleven a la empresa a que se mueva en esta materia. Entonces, para que lo tengan presente. Y aparte,
Este es el panorama de los contenidos que incluye el GRI 101 de biodiversidad. Entonces, acá, por ejemplo, en el 101.1 ya empieza a decir, bueno, cuáles son las políticas que usted tiene para detener y para revertir esa pérdida de biodiversidad. Estas políticas, por favor, que estén alineadas con el marco global de biodiversidad, ¿no? El 101.2, la gestión de los impactos sobre la biodiversidad, cómo ustedes los están gestionando, y acá tengan en cuenta la jerarquía de gestión que ya nos da TNFD, ¿no? ¿Cuál es el acceso y reparto de los beneficios? Este es también un concepto que se aborda TNFD, entonces tenganlo presente. 101.4, ¿cuál es la identificación de los impactos en la biodiversidad? Y ya después lo lleva, cuando usted ya identifica esos impactos, ok, ubique en dónde, como esas ubicaciones, esos lugares, etcétera, en donde se están generando impactos de biodiversidad. ¿Cuáles son los factores directos que están generando esa pérdida de biodiversidad? Cambios en el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, como ven, este estándar en sus contenidos están muy interconectados. Entonces, por ejemplo, en el contenido 101.4 nos dice que identifiquemos los impactos, ¿no? Y los lugares en donde su cadena de suministro produce bienes y servicios, donde se están generando afectaciones a la biodiversidad. Entonces, cuando yo identifico estos impactos, la lógica es decir, ok, ya que sé que tengo estos impactos en mi operación y también en estos proveedores, en estas partes de mi cadena de suministro, tengo que entrar a mirar con el mapa, con las herramientas geoespaciales, a mirar, ok, en qué lugares exactamente estos impactos se ven reflejados. Y después, cuando ya ubiqué, listo, ya sé que es en el Cauca en tal parte, ya sé que es en la costa atlántica en tal parte, etcétera. Entonces empiezo a mirar cuáles son esos catalizadores, impulsores, drivers, factores que están haciendo que se disminuya, que haya declive en biodiversidad. Y después, entonces, en el 101.7, debo empezar a indicar cómo estas actividades afectan el estado de la biodiversidad, y también el 101.8, cómo las actividades están afectando el ecosistema y los servicios ecosistémicos. Y todo esto está también basado en estos contenidos del 101.1, el 101.2 y el 101.3, que le decía a ustedes que es como que son contenidos complementarios al GRI 3.3, ¿se acuerdan del GRI 3.3 que les decía? Pero estos acá ya están con los lentes de biodiversidad. Entonces le pregunta cuáles son las políticas, los compromisos, acciones que están abordando para gestionar estos impactos, y también que entre a describir cómo está manejando el acceso a los beneficios compartidos, y para esto tengan en cuenta el protocolo de Nagoya, que es el que habla sobre esto. Bueno, como les decía, aquí viene muy fuerte, se hace mucho énfasis en el reporte en cadena de suministro. Entonces, en esta tabla, ustedes van a encontrar cuáles son los contenidos de ese estándar que requieren que reporten temas de abastecimiento. Es el 101.2, o sea, las acciones que tiene la organización para identificar y gestionar los impactos más significativos en abastecimiento. El 101.5, que los lleva
a identificar cuáles son los productos y servicios de su cadena de suministro que tienen un impacto más significativo en biodiversidad. Recuerden que hay herramientas de Science Based Targets que les ayudan con eso. Los países, las jurisdicciones en donde estas actividades se llevan a cabo, el 101.6, para cada producto y servicio que usted ha identificado en su cadena de suministro, identifique cuáles son los drivers, catalizadores directos que están afectando la biodiversidad. Y ya en el 101.7 y en el 101.8, pues es recomendado hacer este reporte de abastecimiento. Bueno, ahora vamos a la idea de llevarlos para que identifiquen cuál es la finalidad de cada uno de los contenidos y las características principales. Entonces, en el 101.1, donde se les pide que reporten las políticas para... ¿Me puedes, por favor, cerrar? Las políticas para detenerla e invertir, revertir la finalidad de este contenido es comprender las políticas, los compromisos que la organización tiene para detener y reversar la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Esto alineado a la meta 15 del marco de biodiversidad, marco global de biodiversidad. Características principales, entonces, cómo se inspira la organización, los compromisos, objetivos y metas. Recuerden que para esto el Science Based Target tiene, pues, tiene herramientas que les va a ayudar a que ustedes establezcan sus objetivos. En el 101.2, la gestión de los impactos sobre la biodiversidad. Entonces, ahí lo que se busca es que la organización que está reportando entienda cómo gestiona la organización sus impactos sobre la biodiversidad y cómo utiliza la jerarquía de mitigación. Esta jerarquía es un concepto y se maneja el mismo del TNFD, ¿no? Características principales, entonces, que den más detalles sobre las medidas de restauración, rehabilitación. Van a ver que cada uno de los contenidos diga cuáles son las actividades que usted está haciendo para evitar, para mitigar, para rehabilitar. Y por último, para compensar. Porque usualmente lo que hace la empresa es que compensa, pero, o sea, empiezan por lo último. Y lo que deberíamos hacer es evitar el impacto, y ya cuando no tenemos la tecnología ni nada de eso que nos permita disminuirlo al máximo, pues ahí sí se entra a compensar, ¿no? Siempre, como todo, evitar un impacto sale más económico que después tener que reversarlo, ¿no? Las sinergias y las compensaciones que tienen en cuenta, cómo minimizan las repercusiones negativas y cómo maximizan las positivas. El 101.3, los accesos y reparto de beneficios. Recuerden, esto es algo que se aborda en el protocolo de Nagoya. Entonces, lleva a la empresa a que comprenda cómo está garantizando la organización el cumplimiento de la normativa y las medidas en materia de acceso y participación de los beneficios. Entonces, acá nos hablan de cómo estoy manejando los temas de la genética, cómo estoy manejando también los beneficios, por ejemplo, del conocimiento de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Y que cumplan con este protocolo. Y acá entonces también les dice, ponga cuáles son de acuerdo al país, a la jurisdicción que le aplica, y aparte que ponga las acciones voluntarias. Porque a veces se pone una mezcla y entonces termina lo establecido, lo que le toca, y a veces lo muestran como si fuera voluntario y no lo es. Entonces, como que diferencian esa parte. En el 101.4, la identificación de los impactos sobre biodiversidad. Recuerden que esta es la base para los otros contenidos, y es que comprendan cómo ha determinado la organización cuáles son esos centros o ubicaciones, y en el caso de su operación directa, y qué productos y servicios en su cadena de valor tienen impactos más significativos sobre la biodiversidad. Entonces, recuerden que pues hay orientaciones,
hay herramientas que tiene Science Based Target y tiene SDG para priorizar esos impactos. Tenemos el 101.5, ubicaciones con impactos en la biodiversidad. Entonces, que acá establezcan los sitios, las coordenadas, el mapa. Recuerden que así tengan ustedes operación en 5 lugares, pero si les dio que tienen el mayor impacto en 3, pues reportan sobre los 3 y explican por qué los otros 2 no, ¿no? Entonces puedo decir, pues sí, esto en mi casa matriz no, pero en mi subsidiaria en tal y tal otro país, sí. Y entonces va a reportar sobre esas subsidiarias y no sobre la casa del headquarter, ¿no? Y bueno, y también que esto reporten estos productos y servicios que les ofrecen, donde ustedes identificaron que ocurre un mayor impacto en la biodiversidad por parte de sus proveedores, también que puedan identificar en qué lugares, no sé, en qué país, etcétera, sus proveedores están haciendo esa operación. Y para eso también existen muchas herramientas que les ayudan, si su proveedor le pasa la información, sino también pues pueden acudir a esas herramientas para recolectar información. El 101.6, factores directos de la pérdida de biodiversidad. Entonces acá lleva a la organización a que comprenda cómo está contribuyendo a esos factores directos o catalizadores o drivers, que es como la contaminación, que está relacionado con cambio climático, con las especies invasoras, etcétera, ¿no? Y comunique únicamente la información relativa a esos factores directos que son pertinentes a las actividades de la organización y su cadena de suministro. Entonces, acá les traigo este cuadro que les muestra también la interconexión, por ejemplo, en este contenido 101.6 con otros estándares temáticos del GRI. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de catalizadores, ¿no? De factores, y está cambio de uso del suelo y el mar, explotación de recursos naturales, cambio climático, contaminación y especies exóticas invasoras. Entonces, por ejemplo, puede haber una interconexión cuando yo sé que tengo un catalizador que es la contaminación y, por ejemplo, si es por aire, entonces se puede estar interconectado con el estándar 305, ¿no? O, por ejemplo, cuando hago descargas a fuentes hídricas, etcétera, también puede estar interconectado con contaminación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, el 101.7, que se refiere a los cambios en el estado de la biodiversidad, y también ahí lo que se llama empresas que comprenda los cambios que se están dando en los estados de los ecosistemas y que pueden afectar también, que se pueden ver afectados por la organización. Entonces, lo importante acá es centrarse en el impacto de la organización en estos ecosistemas y es muy importante tener en cuenta el tipo de ecosistema, el tamaño, el estado de los ecosistemas. Se recomienda informar sobre las especies afectadas o potencialmente afectadas y se recomienda información sobre la cadena de suministro. También en los servicios ecosistémicos, entonces se lleva también a la organización a que comprenda cuáles son esos servicios ecosistémicos, qué tipo de beneficios les da esos ecosistemas a la organización, y también se lleva a la organización a que piense no solamente en ellos mismos, sino también cómo esos servicios ecosistémicos pueden estar afectando a las comunidades locales, ¿no? Entonces, este 101.8 también está relacionado o puede complementar ese reporte que ustedes hagan sobre afectaciones a las comunidades locales o a las comunidades indígenas, que son otros estándares también de GRI, y esto les puede ayudar a complementar esos impactos. Bueno, con esto ya termino, pero también quisiera contarles que, como les decía, recién se lanzó este estándar.
también se lanzó casi que al mismo tiempo el estándar de minería, entonces este de minería ya tiene incluido este estándar de biodiversidad. En el segundo semestre la idea es tener el estándar en español y en algo muy importante para ustedes, sé que les va a interesar, es que también en este semestre, en este primer semestre, la idea es tener un documento de alineación entre GRI y TNFD. Entonces, para ya que sea un documento de alineación o de mapeo oficial de los estándares y de TNFD para que lo tengan presente. Y quiero invitarlos la próxima semana, vamos a tener la consulta para el estándar de cambio climático y de energía. La vamos a tener en portugués, si tienen alguna subsidiaria o algo en Brasil. La vamos a tener el 21 de febrero y en español el 22 de febrero. Yo les voy a mandar en esta presentación, pues les dejamos el registro, el acceso al borrador de este estándar y tienen hasta el 11 de marzo para enviar sus comentarios. De este estándar, en este momento lo que hay en recursos es el estándar, que está disponible por ahora en inglés, preguntas frecuentes, y pronto vamos a sacar en el GRI Academy el curso para este estándar de biodiversidad. Y pues lo que les decía, la idea es que este año se saque un documento de mapeo entre TNFD y GRI. Y las traducciones también. No sé si preguntas. Sí. Entonces, O si no, para dar algo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por tu presentación. Creo que para que te vean en la cámara. Perfecto. Bueno, vemos que hay un reto gigante hacia adelante por parte de las empresas para poder, digamos, alinearse a estos nuevos, digamos, lineamientos que nos da el GRI. Interesante el esfuerzo que hicieron para alinear los diferentes marcos, porque pues para las empresas es todo un reto que aparece TNFD, luego GRI, objetivos basados en ciencia, o sea, es como es un universo Pero son de complementarios. instrumentos, pero lo interesante es que, exacto, son complementarios y que se está buscando esa comunicación entre todos. Tenemos algunas preguntas aquí presenciales y también virtuales. Voy a arrancar rápido con una ronda acá presencial. Entonces, si quieres, te presentas y adelante. Gracias, Dori. Gracias, Lina. Mucho gusto. Lady Bernal. Trabajo en Celsi Grupo Empresarial Largos. Y primero, pues muchas gracias por la presentación y efectivamente celebramos que GRI haya logrado estos procesos de alineación y sobre todo de armonización de estándares que nos facilita mucho más la vida, sobre todo en estos ejercicios de los esfuerzos que hacemos en cada una de nuestras compañías para todos estos procesos de reporte. Tengo una pregunta, Lina, especialmente en la 103, que tiene que ver con el tema de los repartos de beneficio y la aplicación del protocolo de Nagoya. Cuando nos hablabas allí de dos elementos, nos decía el protocolo amplía un poco más el tema del cumplimiento normativo, que yo creo que casi todas nuestras organizaciones es muy claro, pero quisiera que me ampliaras un poco más de información sobre esta participación de beneficios, todo, cómo se espera esta vinculación, por ejemplo, de temas de conocimiento de las comunidades étnicas, comunidades afro, en la vinculación hacia la obtención de información y demás, o sea, ¿cómo lo está pensando? O si de pronto nos puedes ampliar un poquito más de información. A ver. Sobre todo para entender un poco más el alcance en ese reparto de beneficios. Y si lo que se busca es que, y esto es un contenido nuevo que tiene el GRI, antes no se tenía, pero lo que se busca es que existe este protocolo de Nagoya, entonces que la empresa empiece a describir cuáles son esos procesos para asegurar el cumplimiento del acceso a los beneficios compartidos, a la regulación de los beneficios compartidos, y que describa cuáles son esas acciones voluntarias aparte. Pero es más como descriptivo y en cuanto a los procesos.
Entonces ahí nos hablan, por ejemplo, que presente información relevante sobre el uso de recursos genéticos. Por ejemplo, cuando hacen investigación, las organizaciones, y también del conocimiento de las comunidades locales y de las comunidades indígenas. Básicamente, remitirnos al protocolo de Nagoya. Sí, pero que describa qué está haciendo la empresa internamente para cumplir con eso y aparte qué acciones voluntarias está teniendo en cuenta la organización. Muchas gracias, Lina. Lina, y eso pensaría uno más, que pensaría uno que aplica más a sobre todo sectores asociados a uso sostenible de la biodiversidad, digamos, todo lo que tiene que ver con tal vez industria cosmética, farmacéutica, creería yo. Digamos, Ajá. para empresas, bueno, digamos, vimos ahí que habían muchas mineroenergéticas, manufactureras. Sí. Este capítulo tal vez Tal no vez no. aplicaría. Exacto, entonces ahí depende de la materialidad, ¿no? Exacto. Si el impacto, lo que tú dices, para una empresa de cosmética, etcétera, Aquí respiraron, yo creo O que más fa- de uno respiró. o las farmacéuticas, ¿no? Porque a veces hay plantas que ayudan a ciertas enfermedades, etcétera. Pero sí depende de la industria y si este tema les da como un impacto relevante. Si no les da como impacto relevante, acuérdense que no lo tienen que reportar. Claro, sí, y yo sé que pues uno siempre debe pensar como en esa distribución, digamos, de beneficios, pero en el marco del protocolo de Nagoya eso tiene una connotación muy distinta, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es bueno como también dar ese un poquito parte de tranquilidad. Acá también tenemos otra pregunta. Y perdón, y entonces pueden haber jurisdicciones en donde no exista ninguna regulación, pero eso no quiere decir que la empresa no haga nada, ¿no? Entonces, como, ok, entonces lo que pueden decir es en el A, en el decir, cuando le dicen cómo está cumpliendo con la regulación, pues pueden poner que no, este lugar no tiene regulación, este país, etcétera, y en lo voluntario, pero estamos haciendo lo que nos pide el país que más pide, o sea, como qué acciones voluntarias se está haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es María Solange Sánchez, Sostenibilidad del Grupo Nutresa. Lina, muchísimas gracias porque creo que cada vez vamos cerrando más ese universo de inquietud que tenemos frente a este estándar, frente a todos estos estándares de naturaleza y biodiversidad. Sin embargo, sigo creyendo, esto es algo muy personal, que esto está muy pensado para los sistemas productivos europeos. Pues yo no veo cómo vamos a ser los que dependemos de una geografía con semejantes cadenas montañosas, con semejantes biomas tan diferentes, economías tan diferentes para implementarlo. Y ahí quiero formular mi pregunta frente a la expectativa de aplicación. Me voy a ir al caso específico del Grupo Nutresa. Nosotros tenemos por lo menos 7 cadenas agropecuarias priorizadas de un universo mucho más grande, pero priorizadas 7. Pero no hay forma en que nosotros estuviéramos cubriendo toda la expectativa de este GRI en lo que queda de este y del próximo año. De verdad es prácticamente imposible. Nosotros sabemos acá, nomás por, ¿cómo se llama esto de la propiedad? La legalidad de tenencia de la tierra, ya de ahí, que es el primero del LIP, del OCATE, ya tenemos pues un reto gigante. ¿Qué expectativa de cubrimiento? Si yo, por ejemplo, tengo 10 materias primas, se podría pensar que en el primer año, en el 2026, puedo presentar un piloto para una de esas materias primas. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Solange. A ver, listo, tú tienes 7 materias primas, etcétera. Usas Science Based Targets, ellos tienen una herramienta para ayudarte a identificar cuáles son los que tienen mayor impacto. Entonces, eso por un lado. Recuerden que GRIPES les dice reporte, pero entendemos que a veces no, lo que tú dices, tienen retos para documentar cierta información, etcétera. Y acuérdense que hay 4 razones de omisión, ¿no?
Entonces, que no tengo la información disponible, que les puede pasar mucho. Entonces, decir, porque no la tengo disponible para cuando, o qué estoy haciendo para empezar a tener esa información disponible. La que por temas legales no puedo reportar esa información, por temas de confidencialidad y que no me aplica. Entonces, por ejemplo, de los 8 contenidos, pues si ustedes dicen el de Nagoya, que es el 101.3, pues no me aplica porque no, sí, este tema no me dio material, etcétera. Y listo. Y esta es una manera de reportar. Cuando uno dice que no me aplica, es una manera de reportar y explicar por qué no le aplica. Y de los otros, lo importante es que tú seas transparente. Entonces, como que, listo, estamos aplicando este estándar de biodiversidad porque biodiversidad es un tema material para nosotros, pero por ahora tenemos disponible esta información para esto, pero ser muy conciso, muy claro, y no a veces como el confunde reinarás, no, ser muy específico en el índice de contenidos grid, deje específicamente qué les faltó. Entonces decir, tenemos estas 7 materias primas con las cuales sabemos que tenemos un impacto importante o relevante en biodiversidad. En este reporte estamos haciendo un piloto para tal. Y está bien, y desde que usted las razones de omisión y sea transparente con sus grupos de interés de por qué sí reportó una información y por qué no otra. O cuando digo, listo, yo tengo información de estos lugares, pero todavía no tengo la información disponible de mi cadena de abastecimiento, pero estoy, no sé, estoy entrando en contacto, estoy sensibilizando a mis proveedores para que ellos empiecen a recoger cierta información. Siempre lo importante es reportar, pero siendo claro el por qué sí reporto una cosa y el por qué me falta cierta información. Y eso, para eso es el índice de contenidos. Acuérdense que hay 3 columnas en donde la empresa puede reportar qué contenidos estoy omitiendo, por qué los estoy omitiendo, y ahí entran las 4 razones de omisión, son solamente 4, y qué estoy haciendo, por qué estoy aplicando esa razón de omisión. Y en el caso de que no tengo la información disponible, pues ¿qué estoy haciendo para empezar a tener la información disponible? Gracias. Sí, además de la alta biodiversidad o diversidad que tenemos, es que pues también muchas empresas operan a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, pues llegar a reportes con un nivel de detalle en esa diversidad de operaciones, pues también va a ser... En ese caso, Dora, también lo que dice el estándar es, o sea, si usted tiene información primaria, pues es lo mejor. Pero si usted tiene que entrar a recurrir a fuentes, bases de datos a nivel nacional de las corporaciones, etcétera, pues diga que está usando fuentes secundarias y establezca como un... sí, como una que variación clarifique qué es primario, qué es secundario. Exacto. Sí, eso es una gran ayuda porque, no sé, estoy pensando acá, Isenter Colombia, Promigas, bueno, Argos, bueno, Pelsia, Postobón, sí, empresas lineales que atraviesan un montón de territorios, pues lo que significa caracterizar a ese nivel de detalle. Bueno, tenemos también algunas preguntas también por el chat. Entonces, Luz Alián nos dice, vemos que los temas que evalúa el Dow Jones son más amplios que la guía GRI. Por ejemplo, incluyen temas de compromisos de deforestación y gestión de riesgo en biodiversidad. Esta nueva guía, es decir, la que nos acabas de presentar, considera estos aspectos. ¿Cómo integra esta guía aspectos como deforestación y gestión de riesgos de biodiversidad? Listo, gracias por la pregunta. El primero, pues, esto no es una guía, es un estándar, entonces son temas diferentes. El estándar te da requerimientos específicos y también recomendaciones de reporte, ¿no? En el estándar sí, hay en el de los drivers, cuando les decía que hagan la relación de cuáles son los catalizadores o factores que se están teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, deforestación está asociado con el cambio del uso del suelo, el cambio climático pues está asociado con, ¿cuáles eran los otros que me decías? ¿De la pregunta?
Era esfera de deforestación y riesgos de biodiversidad. Y riesgos de biodiversidad. Entonces ahí está asociado con los 5 factores catalizadores de la pérdida de biodiversidad. Y pues eso ustedes los pueden interconectar. Por ejemplo, si yo tengo un impacto y es que emito también, o sea, un impacto relevante que son las emisiones, lo que les decía en la tabla donde les ponía, por ejemplo, en este caso los estándares se pueden interconectar entre la información que estoy reportando. Entonces, esa es una manera de que ustedes pueden reportar. O si ustedes tienen esto, no sé, contaminación de agua, etcétera, pues también hay otros estándares que les puede ayudar a complementar esa información. Entonces, como que biodiversidad no es el único impacto que pueden estar reportando, pero sí el impacto que ustedes pueden estar generando puede ser relacionado con contaminación de fuentes hídricas o de residuos o de emisiones, etcétera, pues lo pueden también identificar como un impacto relevante y usar otros estándares para documentar la información. Marta Falla Postobón, retomando, digamos, lo que decían ustedes ahorita, estoy pensando, de todas maneras, como tú decías, esto es muy interconectado, ¿cierto? Y también, digamos, todo el análisis de riesgos se está fortaleciendo muchísimo y el de materialidad financiera. Entonces, pues, si bien uno tiene una cantidad de cadenas de suministro, y especialmente agro, yo siento la misma angustia de María Solange, pensando los intermediarios, o sea, pequeños agricultores, es imposible, digamos, de asumirlo, pero si ponemos el criterio de dependencia, uno sí podría hablar de la primera línea pues, de recursos, cuántas ventas o cuánta, en nuestro caso, el volumen de compras de determinado proveedor. Pues en el caso puesto azúcar sería, pues, digamos, nuestro tema más importante. Y crear pues, las capacidades para empezar a desarrollar eso, y creo que sería muy importante, no el pequeñito que de pronto es una importación de algún sabor de Asia, sí es importante, pero si tengo todo el departamento de Cauca siendo mi proveedor, pues ahí va a estar mi asunto, pues mi foco. Tu ubicación Sí, más es súper complejo, y realmente con los proveedores, yo creo que esta guía o esta norma de las supersociedades del reporte para las empresas medianas y pequeñas nos va a ayudar mucho, porque pues realmente cuando uno empieza como a navegar en las categorías de proveedores que tienen son muy medianos, ¿cierto? Y todavía estos temas, pues sí, mejor dicho, no tienen política de compras. Ahora van a tener estos temas tan sofisticados, y somos nosotros los que tenemos que llegar como a transmitirle a ellos esto. Entonces, un reto, sí, y para agro muy complejo, definitivamente. ahí. Falta que estén pensando en la cadena de abastecimiento, porque esto es algo como que las empresas maduras ya tienen que decir, ok, aquí yo ya tengo el sistema montado, perfecto, con todas las imperfecciones que tengan, pero yo tengo un sistema montado y es una mejora continua. Pero también tengo que lanzar la mirada a esa cadena de abastecimiento o la cadena de valor y empezar a ubicar qué tipo de proveedores, en qué ubicaciones, y también cómo voy a identificar cuáles son los prioritarios. Eso lo hace la empresa por montos de compra o por de pronto dependencia del negocio a ciertos proveedores. Eso lo establece la organización. GRI no le dice cuáles son los proveedores, pero lo importante es que ustedes sigan como una metodología y expliquen por qué llegaron, porque lo estás haciendo solamente con los proveedores de azúcar de Cauca, ¿sí? Como, ¿por qué llegaste a eso? Eso es importante que lo dejen claro, cuál fue su pensamiento, su lógica y la metodología que usaron para determinar cuáles sí y cuáles no. Por otro lado, nosotros desde hace ya 6 años estamos trabajando en cadena de abastecimiento, estamos todavía trabajando mucho en la sensibilización, porque esto no solamente depende del área de sostenibilidad, sino que hay que hacer mucha sensibilización en las áreas de abastecimiento. Entonces, desde el GRI, nosotros creamos la red de suministro responsable de Latinoamérica, trabajamos con aliados en la región de Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, Costa Rica, etcétera. Y lo que queremos es empezar a trabajar con las áreas de abastecimiento para que ellos entiendan
cómo la gestión de sostenibilidad en su cadena de suministro les puede también a ellos ayudar a generar valor para la organización y para su trabajo. Porque usualmente la persona de abastecimiento tiene en cuenta es el costo, el tiempo de entrega y la calidad. Pero también lo que queremos es, oye, ten en cuenta criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso uno. Y lo otro es que tenemos este programa de negocios competitivos, donde trabajamos con empresas anclas que quieren invitar a sus proveedores. Entonces, por ejemplo, TASA, que es una pesquera en Perú, trabaja con como más de 120 proveedores de ellos para que ellos empiecen a recolectar cierta información crítica para la organización. Entonces, si ustedes están interesados, tenemos unos socios implementadores, no solamente en Colombia, sino en 10 países de la región, en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica y México. Si quieren más países, pues lo podemos revisar. Pero para ayudar a las empresas a que empiecen a llegar a su cadena de suministro y que no los abrumen con 10 temas materiales, porque ¿cómo vamos a abrumar a un pequeño haciendo esto? También, por ejemplo, en Perú trabajamos con la cadena de cacao, banano y café para llevar a estas empresas que exportan, algunas a Europa, empiecen a hacer su informe enfocados en temas críticos para ellos. Entonces, lo importante es empezar a generar muchísima sensibilización en abastecimiento para que ellos vean esto como le agrega también valor a su trabajo. Y tenemos este programa que puede ayudar también a sensibilizar a sus proveedores y llevarlos a que usando esta estándar internacional puedan empezar a hacer esas mismas métricas, usen el mismo reporte que ustedes usan y de esta manera ustedes puedan agregar datos de ellos. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Si están interesados, pues me pueden contactar. Bueno, estamos un poco ya pasados de tiempo, pero voy a plantearte aquí dos preguntas que tenemos. También hay una mano levantada para ir cerrando. ¿Cómo debe realizarse la identificación de los cambios del estado de la biodiversidad? SBT, NET, NFT también tienen esas herramientas para esto. Y la segunda es, ¿este estándar reemplaza el GRI 304 del 2016 o lo complementa? Y ahorita damos la palabra a Joana. Sí, lo del cambio de estado de la biodiversidad, esto es algo que tiene en cuenta PNFT, si no estoy mal, o es Science Research, y usen la herramienta, o sea, GRI no es como que tiene la herramienta para que usted haga eso, pero usen la herramienta que GRI les referencia ahí, que es de estas marcos, guías que existen y que tienen buenas prácticas, herramientas para que ustedes usen y hagan estas identificaciones. Eso por un lado. Y sobre la del 304, sí, este estándar entraría a reemplazar el 304. Lo que pasa es que hay un tiempo para que las empresas se acoplen, entonces tienen hasta el 1 de enero del 2026 para que hagan esa transición. Pero si yo quiero empezar el reporte el próximo año ya con este nuevo estándar, pues lo pueden hacer y dejan de usar el 304. Si quieres. Sí, tenemos dos manos levantadas y yo creo que ya con esto cerramos porque también teníamos creo que unas preguntas por lanzar o ya terminamos en estas preguntas. Sí, entonces si quieres adelante Joana y luego Julián. Ya, ¿me pueden escuchar? No me estaba funcionando el micrófono. Muy bajito, danos un segundo. Espérame, no sé si soy Creo yo. que ya, Se escuchamos bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por la charla. Joana Martínez, yo soy de Pos Herrera Ruiz. Escuchándolas, pues tengo dos comentarios. Primero, de acuerdo con Nutresa, digamos que lo que pensaba aquí
es como interconexión, como ven, ustedes lo dicen, con todos los estándares. Nosotros en este momento estamos asesorando a algunos clientes en los temas de la Directiva Europea sobre deforestación, pues que digamos está un poco alineada. Entonces, digamos, de acuerdo con Nutresan, que lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que esa directiva fue hecha para Europa. Entonces, cuando venimos a mirar la aplicación en Colombia, nos ha costado un poco, sobre todo, digamos, desde nuestra perspectiva jurídica, ver cuál es esa legislación pertinente que dejan eso tan abierto. Y digamos, como el comentario que quiero hacer es que este estándar, siento, nos sirve para garantizar y verificar esa debida diligencia que está pidiendo la directiva en temas de biodiversidad. No sé ustedes cómo lo ven. Que si Muchas gracias. digamos, bajo este anexo, les puede ayudar a las empresas que tienen que cumplir con la Directiva Europea sobre cero deforestación y debida diligencia. Sí, gracias por la pregunta. Eso también se los voy a meter en los materiales. Pero tenemos un documento de interoperabilidad que hace poco se lanzó entre los estándares de EFRAG y GRI. Entonces, les voy a meter eso en la presentación con el hipervínculo para que lo descarguen, porque, o sea, lo que se ha establecido es que cuando hay cosas, temas, etcétera, que por ejemplo las empresas en Europa no tienen en sus estándares regional una métrica para medir eso, usan el estándar de GRI, si eso les va a ayudar a reportar ese tema. Entonces, no hay ningún inconveniente, les voy a mandar el documento de interoperabilidad para las empresas que exportan, que tienen subsidiaria en Europa y que les aplica esa directiva. Bueno, y sobre este tema mencionar que en Andy estamos revisando precisamente cómo construir una hoja de ruta para que las empresas puedan como aterrizar esa directiva pues de la Unión Europea. Así que también si están interesados en ese tema, también nos pueden dejar sus contactos en el chat porque pues es una preocupación generalizada de todos los actores que tienen una agenda exportadora y que les aplica. También vamos a tener en esta línea programas de formación de la Unión Europea en términos de lo que se debe cumplir y bueno, va a haber una agenda en ese sentido porque sabemos que es un desafío para varios sectores. Julián Camilo, adelante. Muy buenos días, ¿se me oye bien? Sí, señor. Adelante. ¿Cómo están? Mucho gusto, Julián Torres, Gerencia Ambiental de Serracol Energy. Tengo una pregunta relacionada con un poquito complementando la otra pregunta del 304. ¿Cuáles son los indicadores que se han cambiado y cuáles se mantienen? Es decir, nosotros reportábamos, por ejemplo, que tengo en la cabeza el tema del número de especies amenazadas por la resolución colombiana y por la IUCN. Pues ese tema no lo veo acá, entonces sí me gustaría como un repaso rápido, si en tu cabeza, cuáles se eliminan y cuáles se mantienen con este nuevo GRI. Te voy a mandar el documento de preguntas frecuentes porque ahí lo que se hace es como que se indica, ok, este estándar, este de contenido, toma parte del 304-2 y así. Entonces, en ese documento de preguntas frecuentes vas a poder mirar con mayor detenimiento, pero si hay algo que tú no viste acá, en los 8 contenidos que incluí, es que simplemente se elimina. Ahora, aquí hago un paréntesis y es, si a ti tú identificas un impacto en biodiversidad de algo para lo cual GRI no tiene una métrica, entonces eso era como lo que yo les mostraba a ustedes. No sé si puedo volver a proyectar mi presentación para mostrarles. A ver. Buenísima esta pregunta porque no lo había dicho, pero entonces, por ejemplo, si a ustedes les da material, un tema que me salió lo de pregunta, les da material, un tema en biodiversidad, pero para lo cual GRI no tiene una métrica, entonces ese es un
ustedes dicen, ok, biodiversidad, y toman entonces un contenido propio. Y entonces no va a tener una nomenclatura de 101-8, 101-6, etcétera, sino ustedes le ponen contenido propio y lo incluyen dentro del reporte de biodiversidad. Igual le desarrollan el GRI 3.3 y en donde ustedes explican por qué es el impacto en biodiversidad relevante para ustedes, cuál es el compromiso, cuáles son las políticas que, perdón, no tienen que hacerle, perdón, ahí me... O sea, si el tema material es biodiversidad, pero en el estándar de biodiversidad no hay una métrica que les ayude a medir un impacto específico que tiene Sierra Col, entonces ustedes incluyen su contenido propio y pues ten en cuenta que cuando estás resolviendo las preguntas de por qué ese tema material, qué políticas, compromisos tiene Sierra Col frente a este impacto, objetivos, etcétera, pues ten en cuenta ese impacto que no tiene incluido, para el cual GRI no tiene incluido una métrica específica. No sé si me hice entender bien. Y lo incluyes en la tabla de contenidos GRI, pero lo pones como un indicador propio. Sí, entiendo. Si algo pues no está en este nuevo GRI, la empresa pues es libre de adicionarlo si cree que es material. Y creo que es muy beneficioso. Y se me cerró aquí algo. Qué pena. Sí, y pienso que muchas gracias por la presentación. Creo que a mí me quedó súper claro. Y creo que las empresas que ya llevan en su primer ejercicio o sus primeros acercamientos al TNFD ven que todo esto es como directamente relacionado. Muchas de las cosas que que se reportan y los esfuerzos son iguales a los que pide este nuevo GRI. Entonces, chévere que TNFD, que es un nuevo reporte tan innovador y tan chévere, se vea reflejado acá. Muchas gracias. Súper, gracias. Gracias. También compartirles de pronto por actualización, les pasé en el chat la resolución 0126 del 2024 en Minambiente. Es la última resolución que establece el listado oficial de especies silvestres amenazadas en Colombia. Entonces, para que lo tengan en el radar, es la resolución 0126 del 2024, está recién salidita del horno, entonces para que la tengan en cuenta, ese es el listado oficial. Ahí les pasé la resolución de Minambiente y bueno, vamos entonces ya cerrando. La pregunta número 5, que hablaba de a su organización le interesaría llevar a cabo un piloto con el estándar GRI de biodiversidad. Bueno, Lina, tenemos mucho trabajo, mira. Sigue subiendo. Bueno, dentro de las cosas que hemos venido hablando entre GRI y el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad es precisamente poder empezar a crear esta agenda pues de pilotos y de ejercicios, pues sabiendo que tenemos un margen de transición, pero que no nos podemos quedar quietos. Y la idea, eso todavía lo estamos como pues terminando de aterrizar, es poder tener una guía que oriente también a las empresas frente a la alineación TNFD y GRI. Como ustedes saben, pues la ANDI es el grupo de consulta de TNFD, entonces también nos interesa que todo se comunique y facilite también este paso a las empresas. Si quieres, cerremos creo que hay una pregunta más. O con esta ya